Vamos a ver si... Bien, yo voy a hablar de algunas cosas que también se han mencionado en la primera mesa, porque creo que en este mundo de la inteligencia artificial y los datos que evolucionan tan rápido, a veces insistir en algunas obviedades tiene mucho valor, especialmente para el ecosistema que no son las grandes empresas, las pymes. La realidad es que hoy hablamos mucho de IA, de inteligencia artificial, pero nos falta la materia prima, ya se ha dicho, nos faltan los datos. Es una especie de océano que está ahí, pero que si nos queremos beber toda esa agua abundante, hay que desalarla, hay que prepararla y hay que tener métodos para digerirla, ¿no? Para que realmente nos aporte el valor que esperamos. Hoy en día, realmente, en este sector hay una distribución del tejido productivo bastante clara, en el sentido de que hay una gran proporción, los datos pueden diferir un poco, pero siempre entre un 80 y un 95% de empresas que son realmente pymes, desde el profesional hasta empresas ya estructuradas, pero que siguen considerándose pymes. Y hay un aspecto muy importante en este sector también, con respecto a el impacto que tiene la tecnología, el impacto que tiene la inteligencia artificial en este mundo, que es el gap de productividad que hay entre las grandes empresas y las pequeñas empresas, que también oscilan los datos, pero gira más o menos en torno a un 20% de lo que está estimado. Siempre tirando del ejemplo de grandes empresas, como hay algunas aquí y en el evento en general, que implementan, marcan un camino, pero realmente la masa crítica es la que tiene la capacidad de mover un sector hacia la sostenibilidad completa, ¿no? Entonces, las reflexiones que yo traigo hoy son respecto a cómo mover esa masa crítica y cómo desde el mundo de las startups entrar en el mid-market fundamentalmente, ¿no? Como un movimiento de inercia, ¿no? Esta imagen, un tanto cómica, un tanto provocativa, para mí refleja también un poco cómo operan las empresas en el mercado hoy. Tenemos todos la urgencia de la competitividad, la velocidad de construcción, la limitación de precios. Estamos en un mercado competitivo, pero al final Tornado representa un poco las operaciones para entregar nuestro valor core, que en definitiva es construir. Y los datos van quedando completamente disgregados en lugares poco accesibles, poco utilizables, ¿no? Pero los datos son un capital propio, son un capital de altísimo valor para la empresa, no tanto los datos que residen en un modelo de IA como ChatGPT, que son externos, aunque nosotros, como un usuario dentro de un mercado mayor, participemos y contribuyamos a generar esos datos. Los datos más importantes son los datos que nosotros generamos, nosotros tenemos propiedad sobre ellos, conocemos y administramos. En ciencia de datos hay un término que es ground truth, que a mí me gusta mucho porque habla de profundidad, se llama la verdad de base. Es la verdad de datos en base a la cual tú puedes empezar a hacer elucubraciones, predicciones, optimizaciones, estimaciones. Si no trabajas esa verdad de base, llegará un momento en el que todos los demás la hayan trabajado y ese trabajo pues, te hará posicionado por detrás, ¿no? Y es bastante más sencillo de lo que parece y está en la base de hacer aplicaciones de alto valor para la empresa. Para nosotros, esos datos que hay que construir como empresa, especialmente si estás en el mid-market y no tienes unos recursos grandes, sin entrar en tecnicismos, tienen alguna serie de características clave. En primer lugar, confianza y seguridad, ¿no? Esto es obvio, pero hay una componente clave que da confianza y seguridad en los datos, y es que esos datos sean tus propios datos, que sepas de dónde están operando, de dónde están chupando las aplicaciones de inteligencia artificial los datos para poderte dar valor, ya sea en indicaciones, ya sea en visualizaciones, modelos, etc. El segundo es la centralización, y creo que en construcción es un problema grave. En un entorno donde normalmente tienes gente en oficina, en varios procesos de la cadena de valor, luego en obra distribuidos en un entorno de por sí extremadamente cambiante, es muy importante lograr de alguna manera centralizar esos datos, porque no sirve de nada que estén en el servidor de email o en un Excel particular de un jefe de obra o de un operario concreto, ¿no? El tercer tema es el tiempo real, y esto la normativa nos va a obligar a ello, ya obliga en varios países de Europa, pero lo obligará dentro de muy poco, especialmente con el tema del carbono, cómo puedes medir realmente, por ejemplo, el impacto de una obra, no después de que la hayas construido, donde ya prácticamente no sirve más que para las estadísticas de comparación, sino cómo puedes hacer para, en tiempo real, seleccionar esos pocos datos que tienen realmente valor para tu modelo. La riqueza y la granularidad son también muy importantes en un sector en donde, y esto es más particular del área que nosotros tocamos, que es cadena de suministro, business development, bidding, estudios, compras de mantenimiento,
que es realmente es un sector que opera con una granularidad de datos muy profunda. En una compra, por ejemplo, tienes un descompuesto, tienes mano de obra, maquinaria, materiales, sistemas, que hoy por hoy no se están utilizando. Las empresas ya bastante grandes, de muchos cientos de millones de facturación, nos dicen, sí, nosotros tenemos los datos en un ERP. ¿Dónde están? En un Excel que está en una carpeta dentro del ERP. ¿Qué lee tu Power BI de todos esos datos? Bueno, lee unos datos generales que alguien ha cogido y ha concentrado en un Excel, pero no es capaz de entender eso. Luego, esos procesos que permitan extraer esa granularidad y ponerla a trabajar de forma sencilla son clave. La sencillez y el bajo coste es un tema esencial. También nos encontramos muchas empresas del mid-market, empresas que facturan entre 5 y unos pocos cientos de millones de euros. Nos dicen, hemos contratado un ingeniero de datos. Hemos estado 2 años trabajando con él o ella y después de 2 años lo hemos tenido que echar. ¿Por qué lo hemos tenido que echar? Porque no hay una estrategia sobre cómo utilizar los datos, porque no se sabe cómo extraer esos datos, porque no hay un lugar donde volcarlos y no hay una herramienta para utilizarlos, en definitiva. Entonces, al final, por muy buen trabajo que haga, muy buena estrategia que intente construir, está chocando contra una pared. Es clave involucrar, digamos, la extracción y la aplicación del dato en el proceso core de la empresa de una forma sencilla, de manera que no se vuelva un añadido, sino que forme parte del trabajo diario. Creo que las startups, las herramientas tecnológicas, tenemos el deber de incluir en ese proceso esa extracción del dato de una forma orgánica. Y tercer lugar, 2 minutos, sí. Y en tercer lugar, un tema colaborativo y flexible de que la inteligencia artificial no te dé una imagen y te diga esto es lo que debe costar tu proyecto en función de mi algoritmo, sino que realmente te deje trabajar y más trabajar con ella como un copiloto y más en un entorno tan técnico. Entonces, como startups, ¿cómo podemos ayudar a construir ese capital de datos y que genere valor y que no parezca esa carretera tan difícil de crear? Yo creo que las oportunidades de las startups de cara al mercado, a aportar valor, se centran en la prácticamente nula deuda tecnológica que tenemos de sistemas antiguos, la capacidad y la agilidad que tenemos de aportar a un entorno muy cambiante, con un coste y un tiempo muy reducidos, y el foco en casuísticas concretas que ya sea por fuerza o por directamente decisión de esas mismas startups, pues nos centramos en productos o soluciones muy profundas, muy basadas en tecnología, pero que resuelven problemas muy técnicos. Entonces, no tenemos deuda tecnológica, el ADN de muchas de esas empresas de nueva creación está orientado al dato. Hay otros tipos de empresas que tienen mucha capacidad tecnológica de desarrollo, pero también tienen mucha duda en cómo operan sus sistemas. Somos cloud native la gran mayoría y, por lo tanto, el tiempo real forma parte también de nuestro trabajo, porque tiene que estar integrado en la nube. Y, bueno, lo demás ya lo he más o menos comentado, ¿no? Y esto yo creo que es un común denominador en todo. Para terminar, poner un reto, ¿no? Que nos encontramos en muchas empresas, ¿no? ¿Cómo vamos a medir y reducir el impacto en carbono incorporado de una obra viva o una obra que está incluso en una fase de estudios? ¿Cómo va a pedir la normativa si apenas conocemos el detalle global de nuestras compras en una cadena de suministro en el momento después de terminar una obra? En la mayoría de las empresas es así, quizás no en las grandes empresas que, digamos, marcan la tendencia, pero la mayoría. Nuestra propuesta, y creo que en muchos sentidos el interés de las soluciones de startups, es que a medida que tú vas trabajando, el proceso de estudios, licitaciones, compras en obra, compras de mantenimiento, ese dato, porque está organizado mediante un sistema que te permite disgregarlo y que te permite interactuar en la nube con terceras partes, proveedores, clientes, etcétera, se almacena y te da una imagen en tiempo real que tú vas a ver en todo momento, descriptiva. Y en segundo lugar, pasamos ya a la parte predictiva. Una vez que tú tienes tu capital de datos propio que está siendo creado a medida que tú trabajas sin que tengas que tener otra gente adicional metiendo esos datos, entonces puedes empezar a hacer proyectos un poco más complejos, de cargar los datos de tus proyectos anteriores, empezar a sacar patrones y a partir de esos patrones, con unos pocos parámetros, poder predecir o poder ayudar a las empresas a predecir el coste, por ejemplo, en un proceso de estudios. En vez de tener que sacar un proceso de estudios que siempre va corto de tiempo y de presupuesto al mercado, preguntar a subcontratistas y volver, la herramienta con los patrones te permite fragmentar todas las partidas, capítulos o partidos de un proyecto y junto con la experiencia del ingeniero poder determinar exactamente cuál es el precio o cuál es el patrón de compras, incluso cuál es el patrón de impacto de carbono medio mediante una metodología como Levels que te puede dar un proyecto. Esto, pues, en este momento con un 67% de ahorro hasta un 98,7% de precisión versus proyectos reales de edificación. También en un momento dado se podrá hacer con otro tipo de infraestructuras. Así que nada, yo creo que en definitiva, por cerrar, como decía Alfredo también, nosotros como startups tenemos todas estas, en cierto modo, virtudes, pero también tenemos debilidades y es clave la colaboración con
con las grandes empresas, con el contrato de obra pública, con el contrato de público innovador y con el ecosistema de empresas también que dirigen la innovación como Capgemini, que nos ayuden a entrar en casos de uso que son definitivamente escalables. Gracias. Muchas gracias.